Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu cirugía? Hola Dani, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y Todo bien, vos? gracias a Dios. Bien, Gracias a Dios, todo bien. gloria a Yo Dios. quería que me dijeran bien o algo así, ¿no? Me dijeron que salió excelente. Gloria a Bien, Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Hola por preguntar. Yelén, ¿cómo? Gracias por preguntar, Dani. No, por favor. Hola Yelén, Dayana, Mónica, ¿cómo están? Hola Dani, ¿cómo andas? ¿Todo Todo, bien? Con todo calor. demasiado. Bueno, vamos Demasiado. viendo ahora. Este punto entonces es importante. Nada nos puede separar de Dios. No solo somos hijos de Dios, estamos junto con Él. No hay nada que pueda hacer que Dios te ame menos, ni nada que pueda hacer que Dios te ame más. Él te ama con absolutamente todo su amor. Ni demonios, ni ángeles, ni hombres, ni pruebas, ni tribulaciones, ni el tiempo mismo o las circunstancias tienen el poder de separarnos de Dios. Nada nos puede separar de Dios. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Nada nos puede sacarnos de la mano del Padre, ni siquiera Satanás. Dice Juan, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús le estaba hablando de nosotros. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera carta de Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sin embargo, puede ser uno mismo el que se equivoque, aunque sin perder su salvación. El cristiano mismo puede romper su relación íntima con Dios por medio de la incredulidad, la negligencia y la desobediencia. Y puede apartarse de Dios. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de estos 4 puntos, así, leyéndolos. La ley del pecado, ¿sí? Es la que domina el mundo, ¿sí? La ley del espíritu es la que es más fuerte y es superior a la ley del pecado, ¿sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? Pero en nosotros conviven las dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre. Depende de nosotros, sí, que no hay algún alimento que no nos conviene comer o no nos hace mal, nos enferma, y decimos, yo no puedo comer esto, pero por ahí un día se me da por comerlo y lo como. ¿Mm? Eh, y ha sido muerto el pecado. ¿Mm? En Cristo ha sido muerto el pecado, totalmente muerto. ¿Sí? Y la otra ley es que nada nos puede separar de Dios, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Nos podemos alejar de Dios, nos podemos alejar por incredulidad, por negligencia o desobediencia, pero nada nos puede alejar de Dios. En cambio, la santidad progresiva es la santidad que se va dando en las etapas de la vida, ¿sí? En cada uno de los pasos que nosotros tenemos que resolver. Es nuestro crecimiento en Cristo, para traducirlo. Los discípulos de Jesús, desde un principio eran llamados los del camino, no se los llamaba cristianos. Si vamos a Hechos 9, por ejemplo, en Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas, está hablando de Pablo, ¿no? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de los del camino. ¿Mm? Inicialmente no éramos llamados cristianos, los primeros no eran llamados cristianos, sino que se los conocía como los del camino. El mundo, ¿por qué? Porque seguían este nuevo camino, que era Cristo, ¿sí? Pero el mundo enseguida los identificó
y los empezó a llamar cristianos, ¿sí? Por primera vez en Antioquía de Pisidia, Hechos 11:26, cuando las demás personas observaban que ellos reflejaban, en ellos se veía reflejada la vida de Cristo. Amaban, obraban y hablaban como Él y se parecían a Él. ¿Qué les parece esto? Nuestra santidad progresiva va a ser, a medida que pase el tiempo, amemos como Cristo, obremos como Cristo, hablemos como Cristo y nos parezcamos a Cristo. Entonces los cristianos debemos presentarnos a nosotros mismos de una manera que sea aceptable a Dios. Y deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para ser aceptados por Dios o aceptables para Dios. Debemos ser santos, separados a fin de ser aceptables para Dios. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Principio bíblico, dice, siempre que el Señor nos pide algo, es porque Él lo hizo primero por nosotros. Este principio da más significación a la doctrina de la santidad y de la separación. Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. La santidad en progreso depende en mucho de nosotros mismos. Depende de nosotros, no depende solamente de Dios. ¿Sí? Depende de lo que nosotros hagamos para crecer como cristianos. Veamos una descripción de la naturaleza básica de la vida cristiana. El propósito de santidad en nuestras vidas. La primera razón que lleva para llevar una vida en santidad es por agradar a Dios. Él nos compró con la sangre del Hijo y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Por lo tanto, no podemos vivir para nosotros mismos, sino debemos vivir para Cristo. Un segundito. Decíamos, y perdón, Él nos compró con la sangre de su Hijo y no pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Por lo tanto, no podemos vivir para nosotros mismos, sino debemos vivir para Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 14, 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para aquel que murió y resucitó por ellos. Es en gratitud por lo que Él demostró hacia nosotros primero. El propósito de la vida en santidad en nuestras vidas, la primera razón, llevar una vida en santidad, es para agradar a Dios. La segunda meta de la santidad era de comunicar a Cristo a los demás. Atraemos y ganamos a otros para Dios por medio de nuestra vida santa. O sea, evangelizamos. Damos testimonio. Hay también un tercer motivo para llevar una vida santa, es la paz y la armonía del pueblo de Dios. Miramos la congregación y es una congregación frágil, vulnerable, pequeña, pero Dios dice, este es mi pueblo, nadie le tocará, nadie lo quitará. Es mi pueblo que compré para mí, vela por él, trabaja por él y consérvate puro. Y esta es nuestra misión. Para con la armonía en el pueblo de Dios, en nuestra iglesia, velar por nuestra iglesia, trabajar para nuestra iglesia y conservarnos puros para ella. La vida cristiana de santidad es el mejor plan para nuestras vidas. Es la forma de conducta sabia en este mundo. Trae recompensa ahora y en la eternidad. Podemos tener vida plena y feliz solo llevando una vida santa para Dios. Nos beneficiará tanto ahora como en la vida venidera. Totalmente
podemos asegurar que es lo que nos conviene. El agente santificador en nuestra vida es el Espíritu Santo. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en la familia de Dios. Ahí tenemos las lecturas. Tenemos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es el Espíritu de Cristo, que Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo nos va conformando a la imagen de Cristo. Podemos vivir vidas santas si dejamos que la mente, la personalidad y la voluntad de Cristo tomen lugar en nuestras propias mentes, personalidad y voluntad. ¿Sí? Jesús moró en la tierra por 30 años con el propósito de darnos un ejemplo a seguir. Él murió y resucitó para vencer sobre el pecado y la muerte y para darnos el poder de seguir su ejemplo. Romanos 8:34 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que la santidad realmente significa. Dejar que el Espíritu obre y así brille la personalidad de Cristo en nosotros. Queremos manifestar a Cristo, queremos agradarle y ser como Él, queremos vivir como Él vivía y hacer lo que Él haría, queremos manifestar las características de Jesucristo. De esta manera llegamos a ser ejemplos vivos del cristianismo. Llegamos a ser cartas abiertas de Cristo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las obras buenas que Él produce en nosotros atraerán a los hombres a Dios, ¿sí? Y ellos le glorificarán. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Características cristianas. Hablamos del propósito de la santidad en nuestras vidas, hablamos del agente santificador en nuestra vida, o sea, del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de las características cristianas. Y acá entramos en el tema que es el núcleo y lo que más nos tiene que interesar. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu. Si tenemos el Espíritu, nosotros produciremos fruto. ¿Sí? Lo que ocurre interiormente es evidenciado exteriormente y se manifiesta entonces el fruto del Espíritu. Pablo enumera 9 elementos del fruto del Espíritu. Vamos a entender una cosa. Si somos cristianos, vamos a tener al Espíritu Santo dentro nuestro, va a trabajar en nosotros y vamos a terminar dando frutos. Si no damos frutos, somos cristianos a medio. Si damos frutos, de estos frutos es de lo que por lo que nosotros van a juzgar. Dice la palabra de Dios: por sus frutos serán juzgados. Ahora vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu en nosotros. Punto 1, el amor. El amor es el elemento básico de nuestra vida cristiana. Es la única motivación aceptable para servir a Dios. Tenemos el mandamiento de amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Y si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. Si comprendemos que el amor realmente significa, lo que el amor significa, podemos cumplir la enseñanza bíblica acerca de la santidad. El amor hacia los otros eliminará los celos, la disensión, el chisme, la murmuración y la amargura. El amor hacia Dios eliminará
el mundo y la rebelión. Por otra parte, si no amamos tanto a Dios como al hombre, nada nos justifica ante los ojos de Dios. Volvemos a decir, enseñanzas bíblicas acerca de la santidad. El amor hacia los otros eliminará celo, disensión, chisme, murmuración y amargura. Y el amor hacia Dios eliminará al mundo y a la rebelión. Si no amamos tanto a Dios como al hombre, nada nos puede justificar ante los ojos de Dios. La doctrina correcta y las obras buenas no pueden tomar el lugar del amor. O sea, el amor sobrepasa toda doctrina y toda obra. Lo que no nos acerca, lo más que nos acercamos a Dios, ¿sí? Cuanto más nos acercamos a Dios, más amor tendremos. Romanos 5:5. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El otro fruto del Espíritu, el gozo, tal como en los otros aspectos del fruto espiritual recibimos el gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Nuestra experiencia con Dios es gozo inefable y lleno de gloria. Podemos tener gozo de Dios, no obstante lo que nos puede suceder. No es el gozo que da el mundo. Nos regocijamos siempre en nuestra salvación y en el Dios de nuestra salvación. Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa la tribulación o el problema que estemos pasando, nos vamos a alegrar en Dios y vamos a gozar en Dios de la salvación. El gozo es un arma que podemos usar y es una fuente de fuerza en todo tiempo de prueba. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, dice Nehemías 8:10. Cuando estamos desanimados, cuando estamos caídos, tenemos que pensar y sentir el gozo del Espíritu y eso nos hace que nos fortalezcamos. La manera de vencer es tener por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, dice Santiago. Podemos alabar a Dios hasta que ganemos la victoria. ¿Cómo podemos obtener el gozo? En el tiempo de necesidad, como acabamos de ver. ¿Sí? Siempre podemos conseguir gozo en nuestra salvación. También los salmos nos hablan de dos otras fuentes de gozo. Lloraron con lágrimas, con regocijo se darán, dice el Salmo 126:5. Si plantamos una buena semilla con lágrimas y oraciones, cosecharemos buenos resultados con gozo. También dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. Si nos acercamos a Dios y entramos en su presencia, tendremos gozo perfecto. ¿Sí? Podemos entrar en su presencia con cantos, acción de gracia y alabanzas. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced de Jehová que Jehová es Dios, que nos hizo, y nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Tercer fruto del Espíritu, la paz. Podemos también gozarnos en la paz del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz acerca de la cual el mundo no puede comprender. ¿Sí? Filipenses 4:7. No importa lo que nos puede estar sucediendo, ¿sí? Podemos estar en lo peor, pero podemos tener la paz dentro de nosotros. No sé si les ha pasado ver a un cristiano de esos de muchos años y que está pasando por lo peor, pero el tipo tiene una paz tremenda. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no las doy como las da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice en Juan 14:27. No solo podemos tener la tranquilidad mental, sino también podemos tener paz con nosotros. De hecho, Dios espera esto de nosotros. ¿Sí? Dijo, bienaventurados los pacificadores,
Tendremos la paz perfecta si enfocamos nuestra mente en Dios y si confiamos en Él. Y también podemos aprender a regocijarnos en el Señor, a ser templados, no afanarnos y a hacer conocer nuestras peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, ¿sí? Y si hacemos esto, entonces tendremos la paz de Dios. Filipenses 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Él está cerca. Voy a seguir de acá. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuarto fruto del Espíritu, la paciencia. La paciencia es muy importante en nuestra experiencia cristiana. ¿Sí? Producimos fruto con la paciencia, corremos nuestra carrera con la paciencia y obtenemos las promesas por la fe y la paciencia. Ser sufridos implica tener paciencia y indulgencia o perdón en nuestras relaciones con el otro. Pablo nos implora a caminar como es digno de nuestro llamamiento. En Efesios 4, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paciencia viene aparejada o acompañada de mansedumbre, amor y un deseo para la unidad y un deseo para la paz. La paciencia viene por medio de la prueba de nuestra fe y por la tribulación. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Vamos a ser probados siempre. Si dejamos que la paciencia haga su obra perfecta, tendremos la experiencia, la esperanza y todo lo demás que necesitamos. Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba y la prueba da esperanza. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falle cosa alguna. Quinto fruto, la benignidad. La benignidad no es lo mismo que la debilidad. O sea, ser benigno, ¿sí? No es ser débil, es ser bueno. Significa ser cortés, buenos modales, bueno, pacífico, sereno, y no ser duro, violento o áspero. Jesús era cortés en su trato con la gente, pero a su vez era firme y decidido cuando era necesario. Y nosotros podemos ser benignos. El Señor quiere que seamos benignos hacia los otros hombres, porque el siervo del Señor, dice Pablo, no debe ser contencioso, sino amable con todos y apto para enseñar y sufrido. Su benignidad nos engrandecerá, dice el Salmo 18. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Sexto fruto, la bondad. Esta palabra incluye justicia, moralidad, virtud y excelencia. Debemos recordar que ninguno es bueno sino uno solo, que es Dios. Cualquier cosa buena que tenemos proviene de Dios. Nuestras justicias propias son como trapo de inmundicia en sus ojos. ¿Sí? Solo la justicia de Cristo nos salva. Cuando tenemos fe en Él, Dios nos imputa la justicia de Jesús a nosotros. Seremos salvos solamente si perseveramos en la bondad de Dios. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjense, Pablo en Romanos 11:22 dice, mirá pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Séptimo fruto, la fe. Para que podamos vivir para Dios, debemos comprender que primeramente que vivimos por fe y no por vista. Dice Pablo, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas no se ven, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no vivimos por lo que vemos. No vivimos porque vemos a Dios. Vivimos porque sabemos que Dios existe
y es eterno. Lo que tenemos a la vista, el vaso, la computadora, ¿sí? Es efímero. Dice en la segunda carta de Corintios 5, porque por fe andamos y no por vista. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es nuestra fe. Aquel que es justo vive por fe, pero enseguida esa fe nos conduce a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces la fe produce obras. La esencia misma de la experiencia cristiana es agradar a Dios. Por eso vivimos por fe, porque esa fe produce obras de Dios. ¿Cuáles son las obras? La experiencia cristiana es una experiencia de libertad personal del pecado y de la ley. La vida cristiana es una vida de consagración personal a Dios. Esas son nuestras obras. Exhibimos la santidad por imitar la vida de Cristo y producir el fruto del Espíritu. Y obedecemos la palabra de Dios porque creemos que es verdad y que es buena para nosotros. Aquel que hace obras, pero no tiene fe, no sirve de nada. Octavo fruto, la mansedumbre. Ser manso significa ser apacibles, no dispuestos a la ira ni al resentimiento. La mansedumbre incluye humildad. Somos nada sin Dios y que tenemos que tener su ayuda. Tenemos que tener esa certeza. La mansedumbre es una cualidad que importa, es tremendamente importante para los líderes. Moisés era un tipo manso. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde. Por eso nos invitaba a llevar su yugo, porque él era manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, en Mateo 5:5. El Señor quiere que exhibamos la mansedumbre a todos los hombres. Con mansedumbre debemos predicar la palabra. Con la mansedumbre debemos recibir la palabra. Con mansedumbre debemos defender la palabra. Con mansedumbre debemos ayudar y restaurar a un hermano errante. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas, ¿no? Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Espíritu de mansedumbre. El último fruto, la templanza. Esto abarca el dominio propio y la moderación. Cualquier placer puede llegar a ser dañino si es llevado en un exceso. Cualquier cosa puede ser arruinada si se lleva a un extremo. Pablo ilustra el concepto de la templanza. Miren de qué manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro y no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para poder ganar su carrera, un corredor debe estar templado en todas las cosas. Debe tener disciplina, dominio propio. Debe tener un programa de entrenamiento, de equilibrio y debe ser moderado en sus actividades. Y Pablo practicaba la disciplina y el control. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Él dijo que sabía lo que era su meta y que él mantenía su cuerpo en servidumbre. La templanza es un atributo que debemos exhibir en todo momento. Este es un cuadro comparativo entre los frutos del Espíritu. Acá vemos a la izquierda de la pantalla, vemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy vamos a hacer 3 conexiones, ¿sí? Porque me avisa que faltan 10 minutos. Si no importa, nos volvemos a conectar. Decía, tenemos los 9 frutos del Espíritu
y comparativamente el listado de frutos del amor en Corintios 13, del 1 al 8. El fruto del Espíritu es el amor, y en Corintios dice el amor nunca deja de ser. Es gozo, y dice en Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El fruto de la paz, dice en 13:5, dice no se irrita, el amor no se irrita y no guarda rencor, o sea, el amor es paz. El fruto de la paciencia, todo lo espera. El fruto de la benignidad, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El fruto de la bondad, el amor no busca lo suyo. El fruto de la fe, el amor todo lo cree. El fruto de la mansedumbre, el amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta. El fruto de la templanza, el amor no es jactancioso, no se desvanece, no hace nada que sea indebido. Hemos sido llamados a crecer, ¿sí? No nos conformemos con menos que crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Desechando pues toda malicia, dice el primero de Pedro, todo engaño, hipocresía, envidia, toda detracción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pero el mismo Pablo muestra un camino más excelente, lo mejor o lo mejor de todo, el camino del crecimiento. Es un camino de amor. Y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos sido llamados a crecer como cristianos. ¿Y a crecer cómo? A crecer en el amor. Manifiesto de crecimiento espiritual. Aquí entraremos en la parte práctica del reconocimiento de un verdadero cristiano. Muchas personas se consideran cristianas porque se bautizan, asisten a la adoración, a la ofrenda, alaban, ¿sí? Pero realmente no lo son. Una de las características indiscutibles del creyente o del cristianismo es el crecimiento en la faz personal del creyente. Y como conclusión de esta parte es que la vida cristiana es una relación personal e íntima con Dios, es una búsqueda constante de santidad, un producto constante de acercarnos más a Dios y de llegar a ser más como Él. Y en esa búsqueda cotidiana crecemos. Como reflexión, ¿qué clase de vida tenemos? Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y cultivamos los frutos del Espíritu, entonces la santidad va a crecer natural y fácilmente. Será gozo y no una carga. Será tu modo normal de vida y será una bendición. ¿Cómo debe ser el crecimiento de un verdadero cristiano? Esto es una perla, ¿sí? Los 7 peldaños para cumplir un crecimiento armónico en Juan 17. Juan 17 es bastante largo, pero es como que vas dando, o podemos sacar, 7 escalones de crecimiento de un cristiano. Primer escalón, conocer a Dios. El versículo 3 de Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que un verdadero cristiano necesita conocer al Creador y Salvador, saber que Dios es diferente, a conocerle. Dice que la noción de Dios es natural, pero conocerlo y familiarizarse logra a través de escudriñar la palabra. Conociendo a Dios sabremos cuál es su voluntad en nosotros. Las experiencias duras de la vida nos ayudan a tener un conocimiento más real acerca de Dios. Vamos a tomar el ejemplo de Job. Job era un siervo de Dios tremendo y todo el mundo lo veía como un gran siervo de Dios, ¿sí? Pero Dios tuvo que pasar por un montón de necesidades y pruebas duras, como saben y como habrán leído, ¿sí? Y en el capítulo 42, al final del libro de Job, Job dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes
que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Hasta acá, lo que dice Job es, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El diablo es el que oscurece nuestro entendimiento. Por tanto, yo hablaba de algo que no entendía, cosas maravillosas para mí, que yo no podía comprender. Y fíjense lo que dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Era un tremendo servidor de Dios, un tremendo creyente, pero tuvo que pasar todas las pruebas y tribulaciones para poder decir y confesarle a Dios que de a oídas te había oído, ahora te veo con mis ojos. Entonces, la pregunta a este primer escalón, ¿en cuál de los dos casos me encuentro yo? ¿Sé de Dios y lo conozco? Aquellos que conocen a Dios piensan cosas maravillosas acerca de Él. Segundo escalón, me fui. Guardar la palabra de Dios, versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Guardar la palabra de Dios. El cristiano verdadero guarda o obedece la palabra de Dios. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no todos solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si no hago viva la palabra en mí, no sirve. Al obedecer su palabra, mostramos nuestro amor para con Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano no se burla de la palabra, no la desprecia, no la pone en segundo plano, sino que la obedece, la cumple y la guarda, y le da prioridad a su vida. Pregunta, ¿guardo yo la palabra de Dios? ¿Obedezco yo al Señor? Tercer escalón, glorificar a Dios. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si lo comparamos con Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Glorificar es honrar, respetar y enaltecer. El cristiano debe glorificar a Dios, ¿sí? Aquel que no lo glorifica no cumple con el rol de cristiano. El ejemplo de los cristianos de Jerusalén en Hechos 21, 19, 20 dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pregunta, ¿glorifico yo a Dios? ¿Hago que otros glorifiquen a Dios en mí? Cuarto peldaño, demostrar el gozo del Espíritu. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Un cristiano no debe estar triste, no debe demostrar tristeza, no desanimarse con facilidad, ¿sí? Dice Hebreos 13, 5, 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me puede hacer el hombre. Los cristianos primitivos andaban alegres y gozosos, y Pablo gozaba cualquiera que fuera su situación. ¿Cuáles son los motivos de estar gozosos? Estemos gozosos porque Dios oye nuestras oraciones. Por fe y arrepentimiento llegamos a la salvación de nuestras almas, y por obedecer su palabra somos como Él. El gozo o la alegría deben ser una característica de nuestra